Fue humillada en su divorcio y pensó que todo estaba perdido, hasta que descubrió un secreto de 75.000 millones que cambió su destino para siempre. Una historia de traición y justicia que no olvidarás. Suscríbete ahora y acompaña cada revelación. El impacto cayó como un trueno en el tribunal y desgarró el silencio de mármol. Aurelia Santamaría mantuvo el mentón erguido, pero sus dedos temblaban como cristales bajo tormenta. Sin mí, no serías nadie, escupió Rodrigo Santamaría, con una sonrisa de hierro. Yo te entregué mis años, mi fe y mi amor, susurró Aurelia, la voz sin perder la dignidad. Orden en la sala, intervino la jueza, golpeando el mazo con precisión quirúrgica. La palabra traición resonó en la mente de Aurelia como una campana rota que no deja de sonar. Llámalo como quieras, yo lo llamo realidad, provocó Rodrigo, mostrando una vanidad fría. ¿Qué hombre habla así de la mujer que dice haber amado? Murmuró alguien al fondo, en un coro de susurros. Aurelia respiró hondo, buscando justicia en un espacio que olía a papeles y promesas rotas. Mi clienta trabajó en casa, sosteniendo el hogar invisible, recordó su abogado, con voz clara. El corazón de Aurelia relampagueó con recuerdos de vida difícil, de esfuerzo diario y de silenciosa superación. Tú vivías de lujos, no de trabajo, arrojó Rodrigo, afilado como una cuchilla. Los ojos del público danzaban entre pena y curiosidad, hambrientos de escándalo. No voy a quebrarme aquí, Rodrigo, no frente a tu crueldad, prometió Aurelia, ardiendo por dentro con una venganza silenciosa. Y, cuando el mazo cayó otra vez, una sombra cruzó la puerta del tribunal. La primera herida fue pública, pero la más profunda fue íntima e invisible. Aurelia sintió el peso de las palabras como piedras atadas al tobillo en un mar revuelto. Ella siempre dependió de mí, repitió Rodrigo, mirando a los fotógrafos como si fueran aliados. Yo hice esfuerzo cuando tú viajabas, cuidé de tu madre, de nuestra casa, de tus demonios, le devolvió Aurelia, firme. Basta de sentimentalismos, cortó su abogado, frío como el acero. Aurelia recordaba que la vida difícil también tiene sus acordes de coraje cuando el mundo da la espalda. ¿Reconoce usted que no tiene ingresos propios?, insistió Rodrigo, en tono teatral. Reconozco que construimos un hogar que ahora llamas nada, retrucó ella, sin pestañear. Las cámaras destellaban como relámpagos, y la sed de justicia se mezclaba con el hambre de espectáculo. ¿Podría moderar su lenguaje, señor?, pidió la jueza, con severidad contenida. ¿Moderar? Después de toda esta traición. Rió él, inclemente. Aurelia mordió su labio, recordando noches en vela y su secreta superación cotidiana. La dignidad no se mide en extractos bancarios, dijo ella, dejando vibrar el aire. Rodrigo torció la boca, como quien mide a un oponente que se niega a caer. Y entonces, desde el pasillo, el eco de pasos apresurados trajo un sobre marrón con su nombre. El suelo pareció oscilar cuando la oficial de justicia levantó el sobre con dedos metódicos. Aurelia sintió el corazón latir despacio, como un tambor que anuncia un cortejo. Documento protocolado, su señoría, anunció la oficial, depositando el sobre en la mesa. Otra maniobra teatral. Se burló Rodrigo, brazos cruzados con soberbia antigua. Cualquier pieza nueva debe compartirse con las partes, dijo la jueza, sin desviarse. Aurelia se repetía a sí misma: esfuerzo, superación, justicia, un mantra contra el colapso. ¿Quieren ver? Quizás sea la factura del salón de belleza, ironizó Rodrigo, con una risa hueca. Tu sarcasmo es la máscara de tu traición, replicó Aurelia, con una calma que ardía. La pluma de la jueza se deslizó, y los papeles hicieron un sonido de cuchillo degollando seda. Se trata de correspondencia personal dirigida a la señora Aurelia, dijo la oficial. ¡Qué ironía, justo ahora!, murmuró su abogado, con los ojos atentos como centinelas. Ábralo, susurró alguien, y la palabra voló como un pájaro prohibido. Aurelia tragó el miedo que olía a desaliento y a perfume caro. Entréguelo aquí, ordenó la jueza. Rodrigo sonrió como quien presiente una caída. Pero cuando Aurelia tocó el sobre, la luz de las cámaras explotó como si un secreto antiguo estuviera a punto de respirar. El desprecio llegó como viento cortante a la salida del tribunal. Las cámaras acechaban como cuchillas, y los susurros vistieron a Aurelia de sombras. Acostúmbrate a la realidad, Aurelia, sin mí, eres pasado, disparó Rodrigo, saboreando al público. La realidad cambia cuando el coraje cambia de dueño, respondió ella,
conteniendo el aire. Sonríe, querida, ironizó Lucía. La ciudad necesita ver el rostro de la derrota. Los flashes encendieron un escenario de heridas, y cada luz era como sal. Aurelia sintió la vieja fuerza levantarse desde el fondo, hija de vida difícil. Recordó el esfuerzo que nadie vio, la superación que nadie aplaudió. La ciudad parecía un jurado invisible, hambriento de escándalo y traición. El chofer retrocedió el coche, aturdido, como si huyera de una tormenta. La jueza ya había pasado, pero el veredicto social seguía rugiendo en la acera. Aurelia contuvo el llanto con dientes y coraje, guardando su propia justicia. Lucía exhibió el brazo de Rodrigo como trofeo, pidiendo más fotos con una sonrisa envenenada. Aurelia levantó el rostro, como quien elige no hundirse en barro ajeno. Y cuando dio la espalda, escuchó a un reportero susurrar que la próxima portada sería aún peor. La ciudad no perdona la sangre que ella misma pidió ver. Los amigos de eventos desaparecieron como perfumes fríos al amanecer. No te ofendas, Aurelia, es que, quedaría raro verme contigo, dijo una conocida por teléfono. Raro es confundir lealtad con agenda llena, cortó Aurelia, mordiendo su propia soledad. Tienes que aprender a perder con elegancia, se burló Rodrigo en una llamada en altavoz. En el pasillo del edificio, los murmullos se escurrían por las puertas como moho eterno. Aurelia arregló las flores marchitas, no por vanidad, sino por supervivencia. Recordó el esfuerzo en los bastidores, la superación hecha de pequeños remiendos. El ascensor subió lento, llevando recuerdos y devolviendo silencio. En el espejo, vio a la mujer que aún no conocía por completo. Yo te veo, incluso cuando dudo, susurró para sí, sin temblar. Y yo veo tu derrota, devolvió Lucía en un audio, riendo como metal. Aurelia respiró hondo, pensando en justicia, no en aplausos. El teléfono vibró con notificaciones que parecían piedras contra la ventana. Y en la última, una invitación inesperada a un restaurante de lujo encendió la trampa. La Internet, siempre hambrienta, convirtió su dolor en espectáculo. Nacieron hashtags y la herida se volvió tendencia en minutos. Reina sin reino, escribió un influencer, probando el gusto del linchamiento. La verdadera realeza sobrevive sin corona, respondió ella en un comentario sobrio. Deberías esconderte, provocó Rodrigo, marcándola como trofeo digital. Aurelia cerró la aplicación, porque el alma necesita puertas sin notificaciones. El pasado soplaba recuerdos de cuando nadie la conocía por su apellido de casada. Allí, entre respiraciones, habitaba la superación que nadie podía arrebatar. La vecina llamó a la puerta con ojos de pena, ofreciendo un tímido pastel. Gracias, doña Elisa, todavía sé agradecer, dijo Aurelia, abrazando el gesto. Hija mía, la justicia tarda, pero llega, consoló la anciana, firme como raíz. Y cuando llega, no avisa, replicó Aurelia, guardando el trozo para después. La noche cayó como telón de teatro, y el edificio olía a lluvia y rumores. En el pasillo, pasos de tacón anunciaron visita de mala fe. Y la propia Lucía, envuelta en perfume caro, tocó el timbre con una sonrisa de cuchillo. El restaurante parecía un altar erigido a la vanidad. Cristales colgaban del techo, reflejando versiones distorsionadas de todos los presentes. Siéntate con nosotros, será educativo, invitó Rodrigo, balanceando la copa. La educación no se sirve con humillación, respondió Aurelia, erguida en la silla. Aprende a observar quién venció, picó Lucía, cruzando las piernas con pose de revista. Los camareros danzaban alrededor como sombras entrenadas para no oír. La música de fondo tenía el mismo tono que las charlas vacías, caro y hueco. Aurelia acomodó la servilleta como quien afila una decisión silenciosa. Era allí donde la venganza nacería, no del odio, sino de la dignidad. Deberías agradecer que fui honesto, dijo Rodrigo, teatral. La honestidad que esconde traición se llama cinismo, replicó ella, sin temblar. Brindemos por la libertad, rió Lucía, chocando la copa en el aire. Aurelia bebió agua como quien elige su propia lucidez. Los cristales tintinearon como un mal presagio, partiendo el aire. Y, desde la barra, el maitre hizo una seña indicando que alguien la esperaba discretamente en el foyer. El foyer olía a madera antigua y a secreto. La luz amarilla dibujaba sombras largas en la alfombra cara. ¿S.R.A. Santa María?, preguntó un hombre canoso, con voz de quien carga inviernos.
Quien pregunta depende de lo que ofrezca, respondió Aurelia, atenta. Traigo avisos sobre personas que creen haber ganado, dijo él, entregando una tarjeta sin logotipo. La tarjeta tenía solo un número y un escudo casi invisible. Aurelia sintió que la piel reconocía el símbolo antes que la mente. Recordó historias antiguas de familia, contadas como leyendas de un mundo lejano. La palabra justicia se encendió como vela en cuarto oscuro. ¿Debo llamar?, preguntó, midiendo riesgos y esperanzas. Cuando cambie el viento, respondió el hombre, ya retirándose. ¿Quién es usted?, insistió Aurelia, acorralando al desconocido con la mirada. Soy quien vio empezar la traición, dijo, y desapareció en la noche. Aurelia guardó la tarjeta como quien protege una chispa. Y al volver a la mesa, encontró a Rodrigo riendo fuerte, mientras Lucía filmaba discretamente para las redes. La madrugada tiene un sabor que solo los cansados reconocen. Aurelia llegó a casa con el vestido oliendo a ironía y perfume fuerte. ¿Aún está despierta?, preguntó la vecina, abriendo la puerta en media luz. Algunas batallas nacen cuando el mundo duerme, respondió Aurelia, cansada y firme. ¿Quiere un té de manzanilla?, ofreció doña Elisa, tejiendo cuidado con manos temblorosas. El apartamento estaba demasiado silencioso, como si el dolor evitara hacer ruido. Aurelia abrió la ventana a la noche y a sus propias preguntas. La vida difícil le había enseñado a coser coraje con hilo corto. No voy a mendigar respeto, dijo al vacío que la escuchaba. Y yo no voy a pedir perdón por lo que conquisté, brillaba la voz de Rodrigo en su memoria. La riqueza sin honra es ruina de lujo, respondió ella al fantasma del diálogo. Las horas avanzaron como mareas invisibles en el suelo de la sala. La tarjeta en el bolsillo parecía latir como un corazón prestado. El teléfono vibró con un número desconocido, 2 veces, y se detuvo. Y, cuando decidió apagar todo, un mensaje sin remitente parpadeó. Mañana, 9. No faltes. La mañana siguiente nació con cielo de vidrio y promesas quebradizas. El espejo devolvió unos ojos firmes, incluso después de una noche desgarrada. Hoy me quedo a tu lado, dijo doña Elisa, tomándole la mano por un instante. Gracias, algunas presencias valen más que cualquier fortuna, respondió Aurelia. ¿A dónde vas?, preguntó la vecina, chismosa por cariño. El ascensor bajó como confesionario mudo, guardando secretos de todos. Aurelia había peinado el alma y vestido un silencio que no pedía disculpas. La superación cabía en el bolsillo junto con la tarjeta anónima. En la planta baja, un coche negro aguardaba como punto de exclamación en la calle. S.R.A. Santa María, ¿puedo acompañarla hasta el destino?, ofreció el chofer, sin identificación. Mi destino camina conmigo, respondió ella, cerrando la puerta tras de sí. La calle exhalaba gasolina y ansiedad, mientras el mundo seguía distraído. El reloj marcó 8:52, y el corazón, 100 latidos por minuto. Había una elección allí, brillando como filo de sol. Y cuando la aguja tocó las 9, el teléfono sonó con un timbre antiguo que nunca había oído. El encuentro tuvo lugar en una confitería de azulejos azules. Las teteras humeaban como pequeñas chimeneas de esperanza. Llegó puntual, dijo el hombre canoso, haciéndole espacio en la mesa. Llego donde la justicia me llama, respondió Aurelia, dejando el bolso con cuidado. Hay piezas de ajedrez que se mueven cuando nadie las ve, comentó él, revolviendo el azúcar. El silbido de la máquina de café envolvió la conversación en secreto. Aurelia lo observó, buscando grietas de mentira en su rostro. Recordaba el esfuerzo diario de separar miedo de intuición. ¿Qué ganó viniendo hacia mí?, preguntó, directa como una cuchilla. Tal vez paz, tal vez venganza en forma de verdad, dijo, enigmático. No cambio dignidad por venganza barata, cortó Aurelia, firme. Ni yo ofrezco barato, respondió él, dejando un sobregrueso. La sala pareció callar para escuchar el ruido del papel al tocar la mesa. Las ventanas filtraban el sol como bendición contenida. Y, cuando ella extendió la mano, él sostuvo el sobre. Antes, debe prometer que lo leerá hasta el final. A mediodía, la ciudad olía a asfalto caliente y a decisiones. Aurelia caminó por el centro como quien desafía mapas viejos. Aún no es tarde para desistir, provocó Rodrigo por mensaje, olfateando su inquietud. ¿Desistir de mí? Eso ya pasó de moda,
respondió ella, sin titubear. Ven a almorzar, podemos hablar como adultos, sugirió él, fingiendo civilidad. Los escaparates reflejaban a una mujer que los escaparates no conocían. Él sobrepesaba como un secreto líquido en su bolso. La superación no venía envuelta, venía en pasos firmes sobre terreno movedizo. Acepta que perdiste, Aurelia, insistió Rodrigo, repitiendo el viejo hechizo. Acepté que cambié, devolvió ella, desatando nudos invisibles. Cuidado con promesas de extraños, advirtió un mensaje anónimo. El semáforo se puso en verde, y un autobús expiró humo sobre sus hombros. En el reloj público, 1 minuto tardó más de lo habitual. Aurelia se apoyó en un poste, sopesando elecciones como quien sopesa destinos. Y, cuando abrió el sobre, el primer nombre escrito con tinta antigua hizo temblar el suelo bajo sus pies. La tarde trajo un cielo de plomo y la ciudad en modo espectáculo. Vieron a Aurelia en una plaza, leyendo papeles que danzaban al viento. Mírala fingiendo que entiende de contratos, se burló Lucía, filmando desde lejos. Entender de contratos es fácil cuando se entiende de respeto, respondió Aurelia, sin mirar a la cámara. El respeto no paga champán, provocó Rodrigo, apareciendo como sombra alargada. Aurelia guardó las hojas, como quien recoge armas tras la batalla. Había cifras ahí que no se atrevía a pronunciar, pero que la miraban de vuelta. La palabra justicia brilló entre sellos y firmas, prometiendo un camino nuevo. No sabes con qué te estás metiendo, amenazó Rodrigo, bajando la voz. Sé que la traición tropieza con su propio tacón, dijo ella, dándose la vuelta para irse. Huye, si quieres, el mundo ya eligió bando, rió Lucía, satisfecha. Aurelia siguió adelante, antes de que la rabia se volviera veneno. El viento llevó una de las páginas debajo de un banco. Al recogerla, un detalle del escudo encendió recuerdos de infancia. Y, detrás del banco, un anciano la observaba como quien reconoce un apellido que nunca murió. Por la noche, la ciudad encendió sus ojos eléctricos. Aurelia volvió a casa con pasos de quien carga llaves nuevas. ¿Comiste?, preguntó doña Elisa, ofreciendo sopa y silencio. Comí futuro, y es indigesto, sonrió Aurelia, cansada y firme. Hoy estás más alta, dijo la vecina, acomodándole el pelo. El apartamento olía a papel y a cambio. La vida difícil aún vivía allí, pero ya no dominaba todas las habitaciones. Aurelia apiló los documentos como quien levanta un altar de posibilidades. Elijo venganza que se parezca a justicia, murmuró, decidida. Elige dormir también, bromeó doña Elisa, guiñándole a la esperanza. Duermo cuando el destino deje de escribir en mi espalda, respondió Aurelia. Desde el pasillo, un paso vacilante se acercó, pidiendo permiso a la puerta. Un golpe discreto sonó, 2 veces, como una contraseña antigua. Aurelia contuvo la respiración, sintiendo que el mundo encogía para caber en la sala. Y al abrir, encontró a un mensajero sosteniendo un sobre con sello notarial y la frase, asunto de familia, carácter urgente. ¿Tú tendrías el valor de perdonar? Comenta Justicia para dar tu opinión. Suscríbete si te gustan las historias intensas de traición y justicia. La verdad llegó con sello de cera y urgencia en la mirada del mensajero. Él sobrepesaba como piedra antigua en las manos de Aurelia Santamaría. Asunto de familia, carácter urgente, repitió el muchacho, sosteniendo el recibo. ¿Quién lo envió?, preguntó ella, con la calma que nace de la vida difícil. Registro central, sello notarial Beltrán, respondió, señalando el escudo. Doña Elisa apareció en la puerta con delantal y preocupación en los dedos. Hija mía, esto huele a cambio, susurró la vecina, apretándole el brazo. ¿Cambio o trampa?, replicó Aurelia, olfateando traición en el aire. El lacre parecía respirar, pidiendo una decisión entre miedo y superación. ¿Lo vas a abrir ahora?, insistió doña Elisa, entre cruces y curiosidad. Lo abriré en el registro, a la justicia le gustan los testigos, decidió Aurelia, alzando el mentón. El ascensor del edificio se volvió cámara de suspense, bajando sin prisa. En el bolsillo, la tarjeta del hombre canoso latía como brújula discreta. Hoy elijo mi camino, dijo al espejo del ascensor, entrenando el coraje. Y, cuando las puertas se abrieron a la calle, un coche negro la esperaba como si conociera su destino. El registro central olía a madera lustrada y a destino en letras pequeñas.
De los candelabros, la luz caía como lluvia de oro sobre secretos de otras familias. Buenos días, soy Aurelia Santamaría, recibí este llamado, dijo a la recepcionista. Documento de protocolo 11-47-3. Por favor, espere en la sala azul, respondió la joven. El escudo en el vidrio mostraba un león antiguo guardando cofres y justicia. Beltrán, notas y herencias, nombre pesado, murmuró doña Elisa, con ojos enormes. Pesado como legado y como esfuerzo, respondió Aurelia, manteniendo la postura. Desde el pasillo, pasos medidos anunciaron gente entrenada para no revelar emociones. ¿S.R.A. Santamaría? El notario Álvaro Beltrán puede recibirla ahora, informó un auxiliar. Estoy lista, dijo Aurelia, aunque la voz traicionaba un temblor de superación viva. La puerta de roble se abrió como telón de tribunal que huele a vida difícil vencida. El despacho tenía paredes con mapas de minas, puertos, astilleros y avenidas antiguas. Adelante, sonó una voz grave, invitándola al corazón de las decisiones. Aurelia respiró hondo, recordando la humillación como línea de partida, no de llegada. Y, al cruzar el umbral, la mirada del notario la midió como quien reconoce sangre e historia. La experiencia de Beltrán tenía arrugas que sabían guardar secretos. Indicó la butaca con gesto de quien abre una ventana al pasado. Señora Santamaría, lamento encontrarla así, las herencias llegan en horas duras, dijo él. Las horas duras forjan acero, a la superación le gusta el calor, respondió Aurelia, sentándose. Recibimos instrucciones del fallecido don Fermín Santamaría, continuó, alineando papeles. Doña Elisa sujetó el bolso en el regazo, intentando no respirar fuerte. ¿Conoció a mi tío abuelo?, preguntó Aurelia, equilibrando respeto y curiosidad. Conocía la leyenda y al hombre, ambos exigían esfuerzo a quienes lo rodeaban, dijo Beltrán. Y exigen justicia incluso después del último suspiro, añadió, tocando el sello rojo. La letra cursiva brillaba en lo alto del documento, una danza antigua sobre tinta firme. ¿Vamos a la lectura?, preguntó el notario, como quien abre una puerta con varias cerraduras. Vamos, no le tengo miedo a las verdades, respondió Aurelia, con los hombros firmes. ¿Ni a la traición disfrazada de consejo?, provocó Beltrán, probándole la fibra. Aprendí a reconocer perfume de veneno, dijo ella, y el silencio asintió. Entonces el notario aclaró la voz, apoyó el papel en el atril de cuero y comenzó a leer. Yo, don Fermín Santamaría, en plena sanidad, declaro mis últimas voluntades. La frase inaugural se abrió como portón de hierro que arrastra historia. Mi tío abuelo hablaba así, como si cada verbo fuera un martillo, susurró Aurelia. Era hombre de contratos con el viento y con el tiempo, comentó Beltrán, escrutando su rostro. Las cláusulas aparecieron como escalones, cada una custodiada por sellos y testigos. Reconozco a la familia, los servicios, las pérdidas y los silencios, leyó Beltrán, pausado. La sala pareció llenarse de ecos de minas, astilleros, aduanas, edificios y barcos. ¿Dice algo sobre mí?, preguntó Aurelia, con el corazón marcado por vida difícil. Dice sobre carácter, esfuerzo, discreción y una rara superación sin reflectores, respondió el notario. Y sobre justicia para quien fue humillada, añadió, mirándola por encima de las gafas. Doña Elisa se enjugó los ojos, como quien ve a una nieta ser reconocida. Hay mención al señor Rodrigo, arriesgó Aurelia, madura para heridas. Hay mención a parásitos de ocasión y a la traición disfrazada de afecto, leyó Beltrán. Entonces vio lo que yo viví, dijo Aurelia, más sólida que un cimiento. Beltrán pasó la página con solemnidad, y un número cubierto por tarja aguardaba a nacer. Cuando la montaña aparece, la boca olvida la palabra pequeño. Beltrán retiró la franja con la delicadeza de quien desactiva explosivos. Legado total estimado, actualizado, 75.000 millones de dólares, anunció. La palabra miles de millones reverberó en las paredes como trueno embotellado. Esto es una broma cruel, susurró doña Elisa, que casi dejó caer el bolso. Es cifra y es responsabilidad, dijo Beltrán, deslizando anexos y mapas. Había minas en el norte, puertos en el sur, hoteles antiguos en el centro y acciones que respiraban en bolsas lejanas. El imperio de don Fermín no era ostentación, era ingeniería de esfuerzo, explicó el notario. Y también obra de superación contra mercados que muerden, completó,
señalando gráficos. Aurelia sintió un frío bueno, de esos que anuncian la llegada de la justicia a los exiliados. ¿Yo? ¿Por qué? Preguntó, como quien teme creer en su propio nombre. Porque vio dignidad donde otros vieron escenario, y no vendió alma por aplauso, dijo Beltrán. Y porque la traición ajena no mató su bondad, leyó, más bajo. La sala respiró al unísono, como barco que endereza el timón antes de la vuelta. Entonces Beltrán tocó la siguiente cláusula con el índice, y el papel pareció hacerse más pesado. Toda fortuna seria viene acompañada de condiciones que ponen a prueba la conciencia. Beltrán señaló párrafos que olían a acero y prudencia. Aceptación condicionada a la creación de un fondo social permanente. Leyó, firme. Eso no es peso, es alivio, dijo Aurelia, recordando la vida difícil de tanta gente. Gobernanza rígida, blindaje contra terceros, especialmente excónyuges y socios depredadores, prosiguió. Lo escuchó, dignísimo fantasma. Murmuró doña Elisa, mordiéndose la risa. Hay también cláusulas de justicia restaurativa, educación, salud, vivienda, explicó Beltrán. Es el tipo de venganza que no destruye, corrige el mundo, dijo Aurelia, con brillo en los ojos. Y la cláusula de oro, la heredera debe permanecer fiel a su propia integridad bajo pena de reversión, completó. La integridad es mi idioma, respondió Aurelia, sujetando la pluma como promesa. Hay más, prohibición expresa de interferencia del señor Rodrigo Santamaría, leyó Beltrán, acentuando el nombre. Entonces don Fermín vio la traición antes que todos, dijo ella, casi en susurro. La vio y escribió antídoto, afirmó el notario, colocando el documento delante de ella. El reloj de la pared golpeó 2 veces, como sello de catedral. Y en ese mismo instante, el celular de Aurelia vibró sobre la mesa con el nombre de Rodrigo encendido como alerta. El pasado sabe tocar en la hora más inoportuna para robar escenario al futuro. Conteste, sugirió Beltrán, sin miedo, como quien presencia duelos antiguos. ¿Qué quieres? Dijo Aurelia, apretando el teléfono entre dedos y coraje. Quiero evitar que cometas un error irreversible, silbó Rodrigo, teatral como siempre. Lo irreversible fue tu traición, respondió ella, dejando que la sala lo oyera. Podemos negociar, somos adultos, insistió él, masticando su propia ansiedad. ¿Negociar dignidad? Mi moneda es justicia, cortó Aurelia, cristalina. Desde el pasillo, pasos apresurados explotaron como tambores de mala noticia. Seguridad, por favor, dijo Beltrán, al ver la sombra de Rodrigo proyectarse en la puerta. Tengo derecho a acompañar, reclamó Rodrigo, irrumpiendo en el despacho con insolencia. Usted tiene derecho a salir ahora, replicó el notario, señalando la placa de acceso restringido. Ella no entiende lo que está firmando, gritó Rodrigo, mirando cámaras imaginarias. Entiendo que la superación es caligrafía que no tiembla con tu nombre, respondió Aurelia, de pie. 2 guardias surgieron, silenciosos como paredes con músculos. Y cuando tocaron el brazo de Rodrigo para sacarlo, dejó escapar una amenaza que heló la sala. Esto todavía te va a costar caro, gruñó Rodrigo, antes de desaparecer por el pasillo. El silencio que quedó tenía olor a pólvora y lección aprendida. Él ya costó demasiado, dijo Aurelia, devolviendo el peso al suelo. Volvamos a lo que importa, propuso Beltrán, abriendo un anexo sellado. Era una carta de puño de don Fermín, tinta azul y bordes amarillentos por el tiempo. Para la que supo guardar el nombre sin vender el corazón, leyó el notario, con respeto. ¿Él me conocía? Preguntó Aurelia, con la sorpresa barriendo sus ojos. Conocía tu postura, la llamó esfuerzo silencioso y superación sin escenario, leyó Beltrán. Dijo también que la verdadera venganza es elevar a quien te quiso ver pequeña, añadió. La letra parecía conversar con ella, década tras década, sin perder aliento. Hay una llave anexa, notó doña Elisa, señalando el clip discreto. Llave del cofre familiar, sala subterránea B12, completó el notario, consultando el inventario. Entonces aún hay más. Preguntó Aurelia, entre miedo y esperanza. Beltrán asintió, y el despacho pareció abrir un pasaje invisible bajo los pies. Y, al fondo del sobre, un mapa diminuto dibujado a lápiz prometía revelar algo que ningún balance registraba. La escalera hacia el subterráneo B12 tenía peldaños que contaban historias con su crujido. La luz fría reveló puertas metálicas numeradas, como si guardaran siglos.
Solo la heredera y el notario, avisó el guardia, pidiendo identificación. Beltrán acercó la credencial, la cerradura parpadeó un verde discreto. ¿Lista?, preguntó él, ofreciendo la llave como quien ofrece un voto. Lista desde la primera humillación, allí empezó mi superación, dijo Aurelia. El cofre se abrió con un suspiro de máquina vieja y fiel. Dentro, un anillo de sello con el escudo, un cuaderno de tapa negra y un sobre grueso. El anillo simboliza el mando, el cuaderno, el mapa del imperio por dentro, explicó Beltrán. ¿Y el sobre?, preguntó Aurelia, sintiendo el corazón hacer esfuerzo para caber en el pecho. Nombres de aliados leales y de enemigos que fingen amistad, leyó el notario, destilando prudencia. Esto es más que herencia, es estrategia de justicia, dijo ella, ajustando el sello al dedo. Encima de ellos, la ciudad seguía ruidosa, ignorando que una corona cambiaba de cabeza. Hay prensa en la puerta, avisó un radio, chisporroteando en el bolsillo del guardia. Y cuando Aurelia cerró el cofre, ya sabía que subir sería enfrentar a un mundo que aún la llamaba vencida. Aceptar un imperio es decir sí a una versión más grande de uno mismo. De regreso al despacho, Beltrán colocó los documentos como piezas de un rito. Señora Santamaría, ¿desea formalizar la aceptación de la herencia en los términos leídos?, preguntó. Deseo, y prometo administrar con justicia y decencia, respondió Aurelia, firme. Firme aquí, aquí y aquí. El resto es esfuerzo de largo plazo, orientó el notario. La pluma surcó el papel como quien dibuja un puente sobre abismos antiguos. Don Fermín estaría satisfecho, dijo Beltrán, guardando las copias con cuidado. Yo también lo estoy, pero no por riqueza, por honor, respondió ella, ajustando el sello. Recuerde, la mejor venganza es construir lo que dijeron que usted no podía, añadió él. Es lo que haré, y no por ellos, por mí y por los que lo necesitan, dijo Aurelia, poniéndose de pie. Afuera, micrófonos y cámaras formaban un mar de dientes brillantes. ¿Quiere salir por la parte trasera?, sugirió el guardia, abriendo un pasillo lateral. No, hoy camino por la puerta principal, decidió ella, coronando su propia superación. Los flashes se preparaban como tormenta sobre mar abierto y hambre de traición ajena. Y cuando Aurelia tocó la manija, una voz familiar atravesó la multitud con una pregunta que prometía cambiar el juego. El respeto volvió como tormenta clara después del trueno. Los flashes que antes cortaban a Aurelia ahora la seguían con reverencia. Señora Santamaría, confirme la aceptación de la herencia, pidió un reportero, casi humilde. Confirmo, y confirmo mi compromiso con la justicia social, respondió, firme. Aurelia, mire aquí, una foto. Pidieron, con voces más suaves que ayer. La multitud abrió camino como mar para quien reaprendió a andar sobre sí misma. Sus ojos recordaban la sal de la vida difícil y lo dulce de la superación. Usted venció, no por los miles de millones, sino por no inclinarse, susurró doña Elisa. Vencí por mantenerme entera, dijo Aurelia, ajustando el sello. SRA, una palabra sobre Rodrigo. Insistió otro reportero, olfateando traición. Mi palabra es dignidad, cortó ella, sin odio, sin temblor. El respeto, de repente, parecía idioma oficial en aquella acera. La ciudad que escupió veneno ahora pedía autógrafo de coraje. Hay una rueda de prensa por la tarde, confirme asistencia, dijo el asesor del registro. Y mientras la puerta principal se abría, una voz conocida rasgó el aire con suavidad ensayada. El arrepentimiento de Rodrigo apareció disfrazado de elegancia. Llevaba traje impecable, pero la prisa le sudaba en la nuca. Aurelia, necesitamos hablar a solas, dijo, intentando domar la voz. Nosotros ya hablamos demasiado en público, respondió ella, mirando la calle. Me equivoqué, y no es vergüenza admitirlo, arriesgó, midiendo a la audiencia. El viento movió los papeles de la prensa, como si leyera con ellos. Vergüenza es confundir amor con escenario, devolvió Aurelia, sin adorno. Podemos recomenzar, yo cambio, prometió Rodrigo, vistiendo humildad de alquiler. Recomienzo con quien no me llama nadie, cravó ella. Fue teatro, presión, me excedí, se defendió, tropezando con su propio eco. Fue traición, y mi justicia es no aceptar migajas, dijo ella. La multitud contuvo el aliento, entre romance fallido y venganza suave. Al menos escúchame, suplicó Rodrigo, bajando los ojos. Te escucho,
Pero no me pierdo, respondió, girándose hacia los reporteros. Y cuando dio el primer paso, él soltó una confesión que quemó el asfalto. La ciudad descubrió que el respeto también da audiencia. Los portales cambiaron el titular del escarnio por el de la ascensión. De humillada a heredera que promete justicia, estampó un diario. De heredera a guardiana, corrigió Aurelia, al micrófono de la rueda de prensa. ¿Qué planes para educación?, preguntó una reportera, sincera. Fondo permanente, escuelas técnicas, becas de superación, enumeró. Incluye salud y vivienda. Insistió otro. Incluye, porque la vida difícil necesita puertas, aseguró ella. Y Rodrigo en el consejo. Clavó un bloguero, buscando fisuras. No, gobernanza blindada contra traición, respondió, sin pestañear. El salón aplaudió, no la fortuna, sino la firmeza. Aurelia, su mayor lección hasta ahora. Preguntó la presentadora de TV. Que el respeto es obra de esfuerzo diario, no de apellido, dijo. El asesor señaló el final, los fotógrafos pidieron la última pose. Y al salir por el pasillo lateral, una figura discreta ofreció un dossier con nombres imposibles. La envidia suele volver disfrazada de consejo amigo. Lucía Montoro reapareció con una sonrisa entrenada para escaparates. Felicidades, Aurelia, me alegro por ti, dijo, dulce de veneno. Felicidad que no cuesta nada siempre suena barata, respondió Aurelia. Yo y Rodrigo, fuimos inmaduros, arriesgó, mirando al suelo. Ustedes fueron leales a ustedes, conmigo, fueron traición, cortó, sin gritar. Deja el pasado, piensa en el futuro, aconsejó Lucía, calculando ruta. Mi futuro no tiene atajos con quien quemó puentes, dijo Aurelia. Podemos colaborar, tengo contactos, marcas, PR, insistió. Prefiero escuelas a campañas, justicia a aplauso, devolvió. Al público le encantan las reconciliaciones, provocó Lucía, teatral. Al público le encanta la verdad, respondió Aurelia, abriendo espacio con la mirada. Entonces, adiós. Preguntó la rival, ya sin guión. Sé feliz lejos de mí, cerró Aurelia, simple. Y cuando dobló la esquina, vio a Rodrigo conversando a toda prisa con un abogado que no era el suyo. El respeto consolidado se vuelve escudo, el descuido, grieta. El nuevo abogado de Rodrigo tenía ojos de contrato hambriento. Ella está vulnerable a la opinión pública, proponga un acuerdo, susurró. Un acuerdo, después de su superación. Rodrigo dudó. La narrativa cambia precio, el precio cambia destino, insistió el hombre. Yo solo, quiero volver, balbuceó Rodrigo, como niño demasiado tarde. Aurelia lo oyó de lejos, no por espionaje, sino por silencio atento. Las columnas del edificio reflejaban la escena como espejos juzgadores. Si la reina cede, ganamos, dijo el abogado, demasiado contento. La reina aprendió ajedrez con fuego, pensó Aurelia. ¿Y si ofrecemos disculpa pública? Arriesgó Rodrigo. Hazlo, pero hazlo por ti, no por el dinero, murmuró ella, sin que la escucharan. Cierre hoy, con flores y carta abierta, insistió el hombre. Las flores se marchitan, las cartas quedan, ponderó Rodrigo, sudando. Y en el instante en que ella se alejó, el celular vibró con una llamada de una fundación internacional. Quien vuelve por respeto encuentra puertas que antes eran paredes. La llamada vino de la Fundación Horizonte Justo, de Madrid. Señora Santamaría, queremos una alianza educativa continental, dijo la directora. Alineados, justicia e impacto real, respondió Aurelia, lista. ¿Podemos anunciarlo en el foro de mañana?, preguntó la ejecutiva. Podemos, si el plan cabe en la vida de quien se levanta temprano, remarcó. Tenemos métricas, auditoría y prisa buena, aseguró la directora. La prisa sin esfuerzo nace torcida. Envíen el blueprint, pidió Aurelia. Lo enviaré hoy mismo. Felicitaciones por la superación ejemplar, concluyó. Doña Elisa apareció con un cuaderno, lista de escuelas que más lo necesitan. Empecemos por aquí, sonrió Aurelia, tocando el papel. La ciudad está contigo, dijo la vecina, orgullosa. Que lo esté también cuando duela, ponderó Aurelia, realista. El correo llegó con anexos y plazos. Y cuando abrió el primer PDF, una notificación emergente reveló una disculpa pública firmada por Rodrigo.
El respeto puesto a prueba pide respuestas que no caigan en trampas. El texto de Rodrigo sonaba correcto, pero olía a escenario. Aurelia, me equivoqué. Te humillé. Pido perdón, decía el inicio, excesivamente pulido. Está actuando arrepentimiento, evaluó doña Elisa, frunciendo el ceño. Las actuaciones no me llevan donde hay justicia, dijo Aurelia, serena. ¿Responderá? La ciudad observa, alertó el asesor del registro. Respondo con acciones, decidió, abriendo el plan de escuelas. ¿Y si insiste? Preguntó la vecina, temiendo un regreso tóxico. Mi venganza es construir, respondió, firme como buen concreto. Pero a veces es preciso decir no en voz alta, recordó el asesor. Lo diré en el foro, sin mencionar nombres, planeó. Las horas corrieron entre reuniones y mapas de impacto social. La disculpa viralizó, trayendo un coro de vuelve con él y sigue. Sigue, susurró la ciudad que aprendió con ella. Y en la víspera del foro, un ramo gigantesco bloqueó su puerta con una nota que no era de Rodrigo. El respeto íntimo es lo que define lo público. La nota venía de la familia de don Fermín, primos que desaparecieron por décadas. Aurelia, queremos conversar sobre preservar el nombre, escribieron, con tinta sobria. Preservar nombre es preservar gente, no mármol, respondió mentalmente. ¿Quieren entrar en la fundación? Preguntó doña Elisa, desconfiada. Quizás, escuchemos sin vender el corazón, dijo Aurelia. Reunión en la mañana del foro. Propusieron por mensaje. Sí, con acta y transparencia, confirmó ella. Habrá presiones y halagos, advirtió el abogado de la herencia. Y habrá esfuerzo para no desviarse, garantizó ella. Rodrigo también solicitó hablar en el foro, avisó la organización. Él no es tema de mi vida, cortó Aurelia. La noche descendió con olor a prensa y promesas. Ensayó el discurso en el espejo, con la ligereza de quien ya sangró. Habla con el corazón técnico, bromeó doña Elisa. Pero en el silencio final, un mensaje anónimo prometió revelaciones en el escenario. La dignidad exige subir al escenario con los pies en el suelo. El foro se llenó de cámaras y expectativas afiladas. Aurelia, ¿lista? Preguntó la directora de la fundación, estrechándole la mano. Lista desde el primer no que le dije a la traición, respondió. Hoy usted da el tono del continente, animó la ejecutiva. Hoy doy el tono de quien se levanta a las 5, corrigió Aurelia, riendo. Subió al púlpito, y el murmullo se volvió mar en resaca. Mi propuesta es simple, justicia que se mide en aulas, comenzó. Financiamiento escalonado, metas reales, auditoría pública, siguió, objetiva. Y gobernanza sin puertas a viejas sombras, concluyó, alzando el sello. Aplausos levantaron polvo invisible de esperanza. ¿Preguntas? Ofreció, abriendo la guardia con coraje. Una mano se levantó al fondo, con voz cubierta por capucha de intención. Sobre su pasado, hay algo que el público deba saber. Lanzó el anónimo. Y antes de que respondiera, Rodrigo tomó el micrófono con un brillo peligroso en los ojos. El respeto verdadero también sabe decir basta. Yo la humillé, y pido perdón aquí, dijo Rodrigo, mirando las lentes. Aurelia, ¿me perdonas? Insistió, voz calculada para romper defensas. El perdón es elección íntima, el escenario pide responsabilidad, respondió ella. Entonces, dame una oportunidad de reparar, intentó. La reparación no es volver, es no repetir, cravó Aurelia, firme. Puedo apoyar la fundación, ofreció, en moneda pública. La fundación no es orinal de culpas, cortó ella, sin un temblor. Al menos acepta las flores, pidió, pequeño. Acepto que cambies, no necesito verlo, concluyó. La sala entendió la lección sin gritos. La directora retomó el micrófono, sigamos con el plan. Aplausos largos, cabeza erguida, futuro en marcha. Aurelia bajó del escenario como quien devuelve luz a su propio rostro. Y en el pasillo, un periodista puso en sus manos un pendrive diciendo, no es sobre Rodrigo, es sobre el origen del imperio. El poder verdadero nace cuando el dolor se vuelve motor y no prisión. Aurelia Santamaría, ahora heredera consolidada, miraba por la ventana de la nueva oficina acristalada. Este lugar debería ser mío, susurró Rodrigo, afuera, amargado. Este lugar es de quien no traicionó,
respondió ella, sin mover un músculo. ¿Aún me amas? Arriesgó él, pegado al vidrio como fantasma. Amo a la mujer que resistió tu traición, cortó Aurelia. El consejo empresarial se reunió, aguardando su primera decisión. Ella recordó la vida difícil, las deudas escondidas y la fuerza invisible. Comenzamos con el fondo educativo, con aporte inmediato de 2.000 millones, anunció. Es arriesgado, dijo el CFO, dudoso. Es justicia, devolvió Aurelia, golpeando la pluma en la mesa. Rodrigo se alejó, tragado por su propio vacío. Doña Elisa lloraba en silencio, orgullosa, en la esquina de la sala. Esto es solo el comienzo, dijo Aurelia, el sello brillando en el dedo. Y al fondo del pasillo, una sombra observaba cada paso de la nueva emperatriz. La venganza puede ser dulce cuando se confunde con recomienzo. Lucía Montoro, ahora lejos de Rodrigo, apareció en los periódicos por deudas y escándalos. ¿Cayó sola?, preguntó Aurelia, al leer el titular. Cayó en el pozo que cavó, respondió el abogado, entregando la carpeta. ¿Y Rodrigo?, preguntó ella, sin rencor. Empresas quebradas, acciones bloqueadas, socios a la fuga, informó el hombre. Aurelia suspiró, recordando noches frías donde solo tenía silencio. La superación no es pisar al otro, sino subir sin cargar el peso ajeno. ¿Desea iniciar acción contra él?, preguntó el abogado. No, mi venganza ya se cumplió, él vive su propia ruina, dijo. ¿Y si intenta acercarse de nuevo?, cuestionó. Puertas cerradas para siempre, respondió, alzando la mirada. Doña Elisa murmuró, Dios escribe derecho incluso con tinta corrida. Aurelia sonrió, serena como quien ya no teme fantasmas. Y al cerrar el diario electrónico, recibió una invitación inesperada desde Madrid. La invitación olía a futuro y a responsabilidad. Queremos que lidere la cumbre de filantropía internacional, decía la carta. ¿Es muy pronto?, preguntó Aurelia, mostrando la carta a doña Elisa. Nada es pronto para quien hizo esfuerzo toda la vida, dijo la vecina. El avión la llevaría a Madrid en 48 horas. ¿Vas a aceptar?, preguntó su abogado, curioso. Voy a escuchar. Quien no escucha no aprende justicia, respondió. En el vuelo, miró hacia abajo y vio océanos que parecían páginas en blanco. Rodrigo, en los diarios, ya era nota al pie. Lucía, titular de fracaso. Y Aurelia, sinónimo de superación. ¿Lista para un discurso global?, preguntó la directora de la Fundación Horizonte Justo. Lista para ser eco del dolor transformado, dijo ella, firme. Las nubes abrieron espacio como cortinas ante el escenario. Y cuando el avión aterrizó, los flashes la esperaban una vez más. El escenario de Madrid tenía olor a historia y aplausos viejos. Señoras y señores, Aurelia Santamaría, anunció el maestro de ceremonias. Ella respiró hondo, recordando cada humillación. No vengo como millonaria, vengo como mujer de vida difícil, comenzó. La audiencia guardó silencio, hipnotizada. Mi superación no está en los miles de millones, sino en el valor de no rendirme. Aplausos tímidos empezaron a nacer. Mi esfuerzo es transformar fortuna en justicia, no en lujo. Aplausos más fuertes resonaron. Mi venganza es simple, que nadie sufra lo que yo sufrí. De pie, el público aplaudía con lágrimas. Rodrigo miraba por televisión, ojos enrojecidos de derrota. Lucía apagaba el aparato, incapaz de soportarlo. Gracias, dijo Aurelia, cerrando con reverencia. Y entre bastidores, un viejo empresario se acercó con ojos vidriosos. Aquel hombre traía en el rostro arrugas de hierro y sal. Fui rival de don Fermín, hoy lo veo como un visionario, confesó. ¿Y usted?, preguntó Aurelia, mirándolo firme. A usted la veo como su continuación, pero más justa, respondió. La justicia sin bondad se vuelve arma. Quiero equilibrio, dijo Aurelia. Ofrezco mis barcos para su proyecto educativo, propuso él. Acepto si hay transparencia, la justicia no negocia en sombra, remarcó. Él sonrió, usted honra el sello que lleva. El anillo pesaba, pero ahora era liviano de sentido. Doña Elisa, por el celular, lloraba de orgullo. Mi niña le ganó al mundo, decía, a quien quisiera oír. Aurelia sonrió, abrazando la responsabilidad como corona.
El viejo empresario se fue, pero dejó una carpeta llena de mapas. Y al abrirla, encontró regiones pobres que clamaban por escuelas. Era como si el mundo entero le entregara la llave de la esperanza. Las escuelas nacieron como flores en el desierto. Niños con uniformes nuevos llenaban los patios de risa. «Gracias, señora Aurelia», gritaban, corriendo por los pasillos. Ella sujetaba las manos pequeñas como quien sostiene el futuro. «Ustedes son la prueba de que la superación es real», dijo, emocionada. Los docentes recibían sueldos dignos por primera vez. Las bibliotecas ganaban libros, no polvo. Y los hospitales locales recibieron alas nuevas, fruto del fondo social. «¿Estás feliz?», preguntó doña Elisa, visitando una escuela. «Feliz y vigilante, la justicia no duerme», respondió Aurelia. Los periódicos la llamaban la Dama de la Esperanza. Mientras tanto, Rodrigo enfrentaba subastas de bienes embargados. Lucía se volvía blanco de acreedores implacables. «La vida devuelve lo que te quitan», murmuró Aurelia. Y, en medio de un recreo alegre, llegó una carta anónima con el sello de Madrid. La carta parecía distinta a todas las anteriores. «Señora Aurelia, aún hay secretos sobre el imperio», decía. «¿Secretos?», preguntó doña Elisa, asustada. «Los secretos de familia nunca duermen», respondió Aurelia. «¿Vas a investigar?», cuestionó el abogado. «Claro, la justicia no es ciega por conveniencia», aseguró. Dentro, un mapa señalaba archivos en Sevilla. Era como si don Fermín hablara más allá de la muerte. «¿Prometes no perderte en esa búsqueda?», pidió doña Elisa. «Lo prometo, mi venganza es construir, no destruir», dijo Aurelia. El viento abrió las ventanas del aula, desparramando papeles. Los niños reían, sin notar el peso de la escena. «La vida sigue», murmuró Aurelia. Pero el mapa ardía en su bolso como un escudo vivo. Y, de noche, soñó con una voz que decía, «Aún no ha terminado». Su transformación era titular y lección. De humillada a símbolo de superación global, escribían columnas. Aurelia rechazaba invitaciones vacías, pero aceptaba compromisos con impacto. «El mundo necesita menos lujo y más esfuerzo», dijo a periodistas. «Eres inspiración», comentaban en las calles. «No quiero ser inspiración, quiero ser cambio», corregía ella. Rodrigo intentó un último acercamiento por carta. «Perdóname, quiero paz», escribió. «La paz no vive donde hubo traición», respondió Aurelia, sin rabia. Lucía, arruinada, dejó el país en silencio. Aurelia siguió, fortalecida por la elección de no volver al pasado. Doña Elisa decía, «Eres justicia viva». Ella sonreía, sin negar ni confirmar. Y al mirar el horizonte, supo que el mayor legado era invisible. Pero una llamada secreta desde Madrid insinuaba que secretos enterrados pedían luz. El ciclo parecía completo, pero cada final abre otro comienzo. Aurelia caminaba por pasillos iluminados por su propia historia. «Señora Santamaría, quieren filmar su vida», dijo la asesora. «Mi vida no es espectáculo, es prueba de superación», respondió. «Puede inspirar a millones», insistió la joven. «Inspírense en las escuelas, no en mí», cortó Aurelia. Sabía que su nombre ya estaba escrito en las páginas del tiempo. Rodrigo y Lucía eran notas al pie de su propia caída. Ella, el título de una era de justicia. «¿Qué siente ahora?», preguntó un reportero. «Siento que vencí sin tener que destruir», respondió. «¿Y la venganza?», arriesgó otro. «La venganza mayor es ser feliz», sonrió Aurelia. Las cámaras registraron, el público aplaudió. Y cuando cerró los ojos, oyó la voz de don Fermín. «Ahora, sigue, lo demás es tuyo». ¿Tú tendrías el valor de perdonar? Comenta Justicia para dar tu opinión. Suscríbete si te gustan las historias intensas de traición y justicia.